días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es miércoles 26 de mayo del 2021. Las perspectivas sobre el triunfo de Guillermo Lasso para la región, las protestas violentas, el rol de la oposición. Hoy estará para conversarlo con nosotros el líder opositor venezolano Leopoldo López. Lenin, hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefe, amigos televidentes, buenos días a todos. La olla de presión de los transportistas por el retiro paulatino del subsidio del Estado al diésel. Sostienen que trabajan a pérdida. En Guayas hay una semi-paralización del transporte urbano. Más adelante, Cristian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, FETUC. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Leopoldo López por 7 años estuvo privado de su libertad en Venezuela, primero en Ramo Verde, una cárcel militar, luego un arresto domiciliario y finalmente se refugió en la Embajada de España en Caracas. Desde 2015 la justicia venezolana en el gobierno de Maduro lo declaró culpable de incitación pública a la violencia en las manifestaciones del 2014. Y el año pasado, en 2020, salió de Venezuela rumbo a Madrid y hoy se encuentra en nuestro país tras asistir a la toma de posesión del nuevo presidente. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Qué significa para la región una transición de gobierno como la que se está dando en Ecuador después de 14 años, 10 de un socialismo del siglo XXI, luego su legado con el siguiente gobierno que después se separó, pero con ello se originó, y el giro que ofrece ahora Lasso? ¿Le parece que va más allá de ese péndulo de izquierda a derecha que ha marcado la región? Mira, yo por lo que fue el acto de transmisión de mando, en donde se dijo que por primera vez en 14 años había habido un encuentro de las distintas fuerzas políticas en el Parlamento y los discursos, primero de la presidenta de la Asamblea Nacional, Lupe, y luego del presidente Lasso, en donde ambos hablaron de unión, en la diversidad y de la necesidad de mirar hacia el futuro, de respetar la democracia y de buscar el bienestar del pueblo ecuatoriano. Yo creo que es un paso muy positivo. Y como tú lo decías al principio, esto va mucho más allá de izquierda y de derecha. Esto tiene que ver con democracia y con la posibilidad de que el ejercicio del gobierno y del legislativo puedan beneficiar al pueblo del Ecuador. El presidente Duque en Colombia dijo que Venezuela se ha convertido en un foco de inestabilidad democrática para la región. Colombia viene un mes ya, semanas sufriendo protesta, violencia en las calles, una legítima, otra con fines electorales. ¿Hay una conspiración regional bien pensada? Mira, yo creo que es evidente que Nicolás Maduro y quienes lo acompañan están buscando desestabilizar la región. Y no lo digo por una hipótesis, lo digo porque ellos mismos lo han dicho. Lo ha dicho Maduro, lo ha dicho Diosdado Cabello, y con sus acciones que buscan financiar y buscar que haya violencia en las manifestaciones, es evidente que hay una intención por parte de Venezuela. Yo quiero dejar algo muy claro, yo creo en la protesta. Nosotros hemos promovido la protesta no violenta, la protesta pacífica, la protesta constitucional, la protesta que busca que se pueda expresar el descontento de un pueblo en las calles, pero de manera pacífica. Pero lo que está buscando y está promoviendo la dictadura de Nicolás Maduro es generar focos de violencia y es generar una tensión que busque desestabilizar la región. Yo creo que es bastante evidente lo que está ocurriendo y el desafío está en poder canalizar los temas más importantes para nuestros pueblos, en el caso de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, a través de los espacios democráticos. La democracia es muy frágil. Nosotros lo vivimos en Venezuela. Yo soy parte de una generación que nació a finales del siglo XX y que pensábamos que la democracia iba a estar allí por siempre, como el oxígeno, como algo que no iba a ser inamovible. Y la verdad es que lamentablemente nos dimos cuenta que la democracia es muy frágil y se destruyó, en nuestro caso, la posibilidad de convivir en democracia
con respeto a los derechos humanos. El principal mensaje que le doy a los ecuatorianos es que cuiden su democracia, que cuiden lo que hoy está siendo una nueva etapa, una nueva oportunidad. Yo, luego de haber escuchado al presidente Lasso en su discurso, su compromiso con el Estado de Derecho, su compromiso con los derechos humanos, su compromiso con la República, con la democracia, siento que hay una tremenda oportunidad, no solo para Ecuador, sino para toda la región. Ahora, y espero que Ecuador se convierta en un ejemplo de democracia para toda la región. Cuando usted habla de las protestas, entonces hay una guerrilla social que se camufla entre la protesta social que se va calentando en las calles, pero que ha sido dirigida violentamente, que ha atacado la propiedad privada, los negocios, personas, vidas. ¿Qué hay detrás de eso? ¿No son entonces protestas aisladas lo que estamos viendo también en la región? Bueno, yo creo, como te dije anteriormente, yo creo que hay evidentemente un descontento que se muestra en las calles. Hay una realidad social en todo el continente que nos está afectando mucho. Hay una contracción económica, la pandemia, que ha generado una situación de mucha complejidad para todos nuestros pueblos. Y sin duda alguna yo creo que hay gente que legítimamente está protestando, pero también, sin duda alguna, hay quienes buscan hacer de esas protestas un foco de desestabilización y un foco de violencia. Insisto en esto, no lo estoy diciendo yo, lo dice el propio Nicolás Maduro, lo dice el propio Diosdado Cabello, lo dice permanentemente las personas que están alrededor de Nicolás Maduro, lo plantearon en lo que se llama el Grupo de Puebla, que iban a tener una estrategia de desestabilizar la región, de socavar las democracias desde adentro. Ellos mismos lo han dicho. En esa estrategia regional, ¿cuánto pesa el apoyo de países que luchan a favor de la democracia y en contra de las dictaduras? ¿Qué falta todavía por hacer en ese sentido? Bueno, yo creo que tiene que haber claridad primero en los derechos de la gente. Insisto en esto, yo creo que la protesta es legítima. Yo jamás estaría en una posición de condenar la protesta. De hecho, yo fui condenado a 14 años de prisión, pasé 7 años privado de libertad por haber convocado la protesta pacífica, la protesta no violenta, para enfrentar una dictadura en el caso de Venezuela. Porque a diferencia de Ecuador, a diferencia de Colombia, lo que vivimos en Venezuela es una dictadura, con todas las reglas, una dictadura criminal, una dictadura que ha perseguido, una dictadura que ha encarcelado, que ha asesinado y que ha mandado al exilio a millones de personas. Yo por eso nunca condenaría la protesta como un derecho fundamental, pero de allí a lo que está ocurriendo y estamos viendo como la intención de Maduro y de quienes lo acompañan de buscar generar focos de desestabilización en la región, pues queda bastante evidente que hay un plan para socavar la democracia, como lo dije anteriormente. Son 7 millones de venezolanos los que han abandonado su país, Venezuela, con esa crisis política, económica, con la desesperación de miles de familias sin trabajo, sin comida, sin paz. ¿No ven cercano el día en que Venezuela tenga en sus titulares para el mundo un Venezuela y el retorno a la democracia? Bueno, por supuesto, eso es mi sueño, eso es lo que yo anhelo todos los días y por lo que trabajo todos los días. No solamente yo, sino millones de venezolanos, es nuestro sueño. He estado aquí en Ecuador y me ha impresionado mucho la situación de los venezolanos aquí. Aquí, cuando yo llegué a la cárcel en el año 2014, habían 900 venezolanos en Ecuador. Y hoy hay casi 500.000 de venezolanos aquí en Ecuador. En Colombia hay 2 millones de venezolanos. En Perú hay 1 millón de venezolanos. Y cada uno de esos venezolanos es una historia de una madre, un padre, un hijo que tuvieron que salir expulsados de Venezuela por razones sociales, buscando oportunidades, buscando comida, buscando medicina o resguardándose de la persecución política. Pero todos y cada uno de nosotros salimos sin querer abandonar nuestra tierra, obligados. Y por supuesto, todos y cada uno de nosotros soñamos con el día en que podamos tener una Venezuela libre y que millones de venezolanos podamos regresar masivamente a nuestro país para reconstruirlo. Así como sucedió en el Ecuador, así como sucedió en Colombia el siglo pasado. Fueron también casi 400.000 ecuatorianos que fueron a Venezuela durante los años 70, 80 y 90 del siglo pasado.
Hoy el flujo es distinto, son venezolanos saliendo a Colombia, Ecuador, a Perú, buscando oportunidades. Nosotros fuimos un país que le abrió los brazos a la migración de América Latina y hoy nosotros pues esperamos que nuestros países hermanos de América Latina puedan recibir a los hermanos y las hermanas venezolanos y dándole oportunidades. Por eso uno de los temas que he hablado con el presidente Lasso y que también él se ha referido durante su campaña electoral es la regularización de los venezolanos que están aquí en Ecuador. Darle oportunidades de estar aquí legalmente, de que puedan tener empleo, de que puedan tener derechos, pero también, y esto es muy importante, que puedan tener deberes. Y yo creo que eso es bueno para el pueblo del Ecuador y es bueno para los venezolanos que están aquí. Y ese es uno de los temas que hablaron con el presidente sobre la regularización de los casi 500.000 venezolanos en Ecuador. Ahora, ¿qué ha hecho a su juicio que aparente o ante el aparente fracaso del modelo del socialismo del siglo XXI en su país y otros de la región, el péndulo regrese a ellos? ¿Es un rechazo también a políticas de una derecha tradicional o lo que vimos en Argentina después del kirchnerismo, por ejemplo, Macri, y luego ese regreso a esa oferta de economía socialista? Habla del reto que tienen los gobiernos que llegan al poder como el de Lasso y la posibilidad de ganar o ganar, porque un fracaso es oportunidad para esa vuelta al poder de ese mensaje populista que recupera la patria o un mensaje antineoliberal que aprovecha todas las carencias para vender sus ofertas. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, sin duda alguna es un gran desafío. Lograr un cambio político es solo la primera parte. Es decir, la victoria electoral del presidente Lasso es la primera parte, pero lo más difícil le toca a partir del día de hoy, que es gobernar y gobernar bien, que es cumplir con las expectativas que se han creado, que es lograr unir al pueblo ecuatoriano. El presidente Lasso ayer hablaba de su compromiso con vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los próximos 100 días. Ese es un objetivo que no tiene ideología, es un objetivo que debe de unificar a todos y si lo logra, que yo espero y hago votos porque así sea, pues va a tener el respaldo y va a ir construyendo una base cada día más sólida. Ahora bien, yo creo que más allá de que un gobierno sea de derecha o de izquierda, que eso es natural en democracia, lo que nosotros, en el caso venezolano, estamos planteando es la posibilidad de que sean los venezolanos los que decidamos. Lo que tuvo el Ecuador o Bolivia o Argentina recientemente, que fue una elección libre, justa, en la que sean los ciudadanos los que voten, es lo que nosotros estamos pidiendo. Eso es lo más importante que hay que resguardar y que no se puede perder. Que un gobierno sea de izquierda, sea de derecha, en el fondo es decisión del pueblo. Lo importante es que se tenga la oportunidad de tener elecciones que sean libres, justas y que la soberanía resida en el pueblo. Desde su experiencia, una asamblea fraccionada que amenace con impedir esa gobernabilidad, la institucionalidad, le deja a un presidente siempre la posibilidad de voltear la mirada al pueblo, de gobernar con el pueblo vía consulta, para no autosecuestrarse a los intereses de quienes quieran adueñarse de la asamblea, por ejemplo. Bueno, yo lo que he visto y por lo que hablé con la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe, y lo que he podido hablar con el presidente Lasso y con mucha gente durante los últimos 3 días, yo creo que hay el compromiso de lograr los consensos desde la Asamblea Nacional. Y yo creo que eso es lo que corresponde en estos momentos. Que hayan temas que se puedan plantear en una consulta, pues ya eso quedará de quienes puedan promover esa consulta. También esa es una herramienta legítima que se tienen en democracia. En el caso venezolano, lamentablemente, esa herramienta no la pudimos utilizar. Nosotros durante muchos años hemos querido plantear revocatorio como un mecanismo para poder cambiar el destino político del país y eso ha sido manipulado. Son herramientas que están allí, pero creo que la primera alternativa, el primer recorrido debe ser trabajar entre el legislativo y el ejecutivo para lograr los consensos y que esos consensos puedan generar bienestar, porque al final de eso se trata. Leopoldo López, exalcalde de Chacao, coordinador nacional del partido Voluntad Popular en Venezuela, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, un abrazo.
un buen día. Vamos a una pausa con ustedes, regresamos con más. Quédese en nuestra sintonía. Televistazo Estelar, información. El gobierno de Lenín Moreno implementó un sistema de bandas para establecer el precio de los combustibles y reducir de a poco esa llave abierta que era el subsidio a los combustibles. Más de 54.000 millones de dólares se destinaron entre el 2005 y el 2018 a subsidiar los derivados de hidrocarburos. Estamos hablando de la mitad del Producto Interno Bruto del país. El diésel, desde mayo del año pasado hasta ahora, ha incrementado su valor en un 48% y los transportistas señalan que ya no pueden más. Toman medidas de hecho. Están en vigencia. Cristian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, licenciado. Muchas gracias por la apertura y un saludo a todos los teleaudientes. Que el subsidio beneficia a contrabandistas y a los quintiles más ricos de la población era el argumento del gobierno anterior, que por las fronteras de Carchi, Esmeralda, Sucumbíos, Loja, El Oro y Zamora desaparecen 114 millones de galones cada año, 212 millones de dólares. Entonces, ¿por qué el subsidio es bueno? El subsidio es bueno siempre y cuando sea para el ciudadano del Ecuador. Nosotros no tenemos por qué meternos a decir qué hacer al gobierno. El gobierno saliente, quien fue el que tomó la decisión de incrementar los precios de los combustibles. Ellos sabrán de qué forma tienen que controlarlo en la frontera. Pero cuando le quitan el subsidio, no se lo quitan al transportista en todas sus modalidades terrestres. Se lo están quitando al pueblo ecuatoriano y de esa manera encarecer el costo de vida diariamente de ellos. Ustedes dicen que no pueden operar con un diésel de $1.48, que es el valor actual. ¿Con qué valor sí podrían operar? Nosotros teníamos establecido, y siempre ha habido estos inconvenientes con respecto al transporte, el transporte urbano, hablando en la rama que yo estoy manejando en este momento. Yo estoy como presidente de la Federación para receptar los problemas que acogen a la transportación y también para coordinar y alinear unas mejoras del servicio de transporte urbano hacia el ciudadano. Esa es la misiva que tiene un dirigente frente a una federación. ¿Con qué valor podrían operar, Cristian? Nosotros no podemos operar con un valor de $1.48, indudablemente. Nosotros estamos gestionando nuestra operación al precio que antes teníamos, de $1.037. Nosotros no hemos venido a presentar ningún inconveniente por el tema del aforo reducido que tenemos en este momento con la disminución de pasajeros a causa de la pandemia y muchos otros factores que han dado aquello. Nosotros venimos a conversar, venimos a gestionar, estamos en plena conversación con todas las autoridades de gobierno. Pero con una medida de hecho a medias, pues no. Correcto, es normal. ¿Quién puede trabajar y quién puede gestionar una jornada completa con un combustible que le ha subido casi el 50%? No hemos recibido un apoyo por parte del Estado ante un subsidio que nos dé galonaje de combustible para poder seguir operando. ¿Quién tiene las competencias que se han generado hace muchos años por parte del gobierno? En los cabildos municipales. Pero no han recibido ningún tipo de compensación. El ministro de Gobierno, el exministro de Gobierno, Gabriel Martínez, el pasado viernes aquí indicaba lo siguiente en este espacio. Lo invito a observarlo. Y yo conozco perfectamente los acuerdos que hemos llegado, que el incremento del combustible era del 5% mensual. Y en diciembre del 2020 nos sentamos con los transportistas y en vista de esta situación que nos pidieron que revisemos la medida, bajamos el incremento del 5% al 3%. Esto le significa al Estado un gasto de $200 millones más. Imagínense, $200 millones más que podrían pagar todo el proceso de vacunación. Y ese acuerdo que se dio en diciembre también tiene que ser considerado porque se dejó muchísima plata sobre la mesa, obviamente para contribuir un poco en la situación que está atravesando el transporte. $200 millones más un cupo de importación de llantas, más $50 millones que dijo también el exministro Martínez que se había separado para que puedan refinanciar deudas. ¿Qué más quieren? Muchas de las cosas quedan en palabras. Hemos conversado con el ministro, en ese momento el ministro Gabriel Martínez, el economista, pero la situación es otra. Es bonito decir y es claro decir que se generan 0 aranceles para la importación directa de los primeros insumos para la movilidad del parque automotor.
pero no se viene para el transportista. No se da para el transportista. No es una importación directa para el transportista. Para hacer eso necesitamos una inyección económica del gobierno para adquirirla directamente. Nosotros nos proveemos de otras personas, de terceras personas que traen y sacan el provecho necesario a costa del compañero transportista que elabora en sus unidades. Eso no es una real ayuda que tenemos nosotros. No aparece, es solo un papel. Con respecto al diésel incremento del 5%, del 3% y después del 3%, igual hay un incremento. Y ese incremento cambia el costo de vida para la alza de todos los ecuatorianos. El transporte interprovincial e intercantonal. Subsidios, usted sabe la cantidad de cosas que se puede hacer con ello y que vayan destinados únicamente para un sector productivo, sí, pero un sector del país. Pero si ¿cuántos años se ha manejado con un subsidio en el servicio de transporte por medio de los combustibles? 54.000 millones de dólares en subsidios. Algún día tiene que terminar aquello. Pues si va a terminar el subsidio, tiene que hacerse conocer también el gasto operativo que se tiene en ello. Nadie va a vender algo sin ganar algo. Nosotros los transportistas hemos creído en este negocio, en este servicio, pero para generar una utilidad. Dicen que van a pérdida y eso es algo que no se entiende porque ¿qué me dicen? Yo los llevo escuchando por lo menos 20 años decir que trabajan a pérdida. ¿Y cómo es que sostienen durante 2 décadas un trabajo, una labor, perdiendo todos los años, perdiendo todos los días? Hay algo que se ha venido manejando hace años, y usted lo ha dicho, más de 20 años. No se ha manejado un negocio realmente administrado. Nosotros tenemos que recibir con esta pandemia una nueva visión. Tenemos que trabajar con una economía de escala. El transportista arregla su unidad, compra los repuestos para su unidad de manera singular. Esto es una empresa que debería organizarse ya entre ustedes. Tenemos que organizarnos, los transportistas, pero no es posible que haya un incremento del combustible. Ese es el gran problema que existe. Ahora, ustedes tienen 2 banderas. Una, que el precio del diésel vuelva a su valor de hace un año, a $1. Y la otra es que hay un incremento de pasajes. Pero esa plataforma tiene 2 interlocutores distintos, porque el valor del combustible es competencia del gobierno central y el precio de los pasajes urbanos es competencia de los municipios. El gobierno acaba de asumir funciones, hace 2 días recién, y el municipio ya les dijo que el tema no es asunto de ellos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Con quién están conversando para tratar de llegar a un acuerdo y dar por terminada esta semi-paralización que afecta diariamente a cientos de miles de guayaquileños? Desde el comienzo nosotros somos dirigentes. Nosotros recetamos el lamento, la situación que vive cada uno de los sectores. Que quede claro que no es Cristian Sarmiento el que ha dado una orden. Es todo el pueblo transportista de Guayaquil que ya no puede seguir operando. Y no es la situación de que tengamos que dejar de hacerlo, y eso sí es una paralización. Nosotros seguimos gestionando nuestra operación desde la madrugada, pero lamentablemente no contamos con los recursos indicados, que son 12 galones de combustible aproximadamente, para terminar nuestra jornada. También emitimos un oficio hacia la Autoridad de Tránsito Municipal para que envíe a la municipio de Guayaquil y que nos provean de los 12 galones que nos faltan para poder seguir generando la operación para el pueblo de Guayaquil. ¿Han tenido alguna respuesta? No hemos tenido ninguna respuesta. El oficio está leído. Pero no me han dado una cita con la alcaldesa. Pero es necesario tener a la alcaldesa, a la administradora general, y que conozca estos problemas directamente. Cristian, pero ustedes entonces están trabajando media jornada, solamente hasta las 12 del día en la ciudad de Guayaquil. El último despacho. El último despacho sale a las 12, ok. A partir de lo ha dicho el pueblo de Guayaquil. A la 1 de la tarde ya no hay buses, ya no hay cómo movilizarse en transporte urbano. Lamentablemente. Así es. Pero si no los atiende la alcaldesa y el gobierno recién se posesiona, ¿cuánto tiempo más va a durar esta medida? Ya hemos trabajado. Lamentablemente el gobierno saliente no nos dio la pauta y un alivio, porque soluciones no puede existir aquí ante este tipo de pandemia. Hay que crecer de a poco. Pero estamos creando puentes. Y estoy seguro que el gobierno del señor Guillermo Lazo Mendoza va a obtener el correctivo indicado. Pero necesitamos el apoyo de nuestra alcaldesa directamente para que afronte como mandataria del cantón y nos defienda. Que nos apoye y que gestione el tema de que no es difícil generar una operación con un incremento tan alto. ¿Usted de verdad cree que la alcaldesa, que doña Cintia Viteri, les va a incrementar los pasajes? No 10 queremos. centavos quieren ustedes. Nosotros hicimos, y es claro, no es nosotros, todo lo que están diciendo. Nosotros hemos venido y tuvimos una reunión el 8 de febrero.
y lo sabe, los medios de comunicación se hizo, ante toda la ciudadanía, en la cual estuvieron el director general de la ATM, gerente general, Vicente Tallano Basante, estuvo el gobernador, fue la gobernación, estuvo el ministro de Transporte y Obras Públicas en ese momento, Gabriel Martínez, estuvo el director ejecutivo de la CTE, y ellos mismos, aquí está el documento, se comprometieron en realizar un estudio técnico con respecto al impacto del alto costo del combustible y lo que representa aquello para la canasta del parque automotor. ¿Se hizo el estudio? Ellos fueron los que dijeron, ¿Pero se lo no hizo o no se lo nosotros. hizo? Hicieron el estudio y el estudio está a cargo de la ingeniera Paula Carvajal. ¿Y qué determinó el estudio? No presentan el estudio. Oh, ok. Hubo un cambio de gerente y ahora el transportista desde el 8 de febrero del 2021, no es mi firma, es la firma del gerente anterior, es una entidad jurídica. Y sin embargo, han pasado 106 días y no tenemos respuesta alguna. Esto no es de un momento a otro. Cristian, Ya le estábamos diciendo qué es lo que iba a pasar, licenciado. ¿Creen ustedes, a propósito de lo que va a pasar o de lo que podría pasar, creen ustedes que de continuar esta situación podría degenerar quizás en otro conflicto de las dimensiones del octubre del 2019, cuando también se protestó contra el alza de los combustibles? No. Está la luz pública que no estamos pasando lo mismo que Quito. Yo, como dirigente, no voy a permitir, eso sí es claro, hay que generar un orden. La violencia ya es de muchos años atrás. Eso no va a conllevar a salir de este hueco. Nosotros seguiremos y mantenemos las conversaciones con las autoridades pertinentes. Tienen que ser las autoridades del Estado y las autoridades locales excepcionales. Es necesario tener el apoyo de todos ellos para poder realizar nuestra gestión. Nosotros queremos seguir. ¿Qué pasará si nosotros sacamos solo la mitad del parque automotor en la mañana y la mitad del parque automotor en la tarde? ¿Nos acusarán de qué? De que nosotros no tenemos el distanciamiento en los vehículos. Pero eso, ¿cuánto tiempo va a aguantar? Todos tienen una inversión que pagar. Ojo, y hablando de pagar, ni siquiera hemos pagado ni una sola letra desde febrero del 2020. Ese también es un mal sabor de boca que tenemos con el gobierno. Este gobierno necesitamos nos inyecte, y que no nos regale, nos inyecte un crédito con un interés preferencial para poder pagar a toda esa banca chulquera que está haciendo una deuda impagable. La paralización del transporte público está prohibida por la Constitución y es sancionado por la ley con cárcel de 1 a 3 años, Cristian. No están jugando con fuego. Yo no estoy paralizando el servicio. Parcialmente sí. Todos los transportistas han decidido que ya no pueden seguir. Yo lo que tengo que ir gestionando es que no haya esa violencia. Que presenten su recurso necesario. No podemos realizar un servicio si no contamos con el recurso económico. Eso es claro. No soy yo el que está haciendo esto. Es todo el transporte de Guayaquil. No hemos diseminado a nivel nacional esto, porque cada quien tiene que hacerse cargo de lo suyo. Pero sí está claro. Nosotros queremos seguir gestionando nuestra labor, pero necesitamos la audiencia respectiva para poder generar los mecanismos que puedan solventar y aliviar la situación que estamos pasando. Y hasta que eso suceda, hasta que les den la audiencia, pues la paralización a medias continúa. Cristian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a usted, licenciado. Estamos para eso. Una pausa y volvemos. Llegamos al final de Contacto Directo. A ustedes siempre, gracias su sintonía. Que tengan todos un buen día. Hasta mañana.